La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ricardo, gracias por estar con nosotros. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Marcela, Juan, qué gusto saludarlo de nuevo y a todo su auditorio. Gracias, Ricardo. Igualmente, y bueno, pues para conocer tu opinión sobre tus expectativas en torno al sindicalismo en la Cuarta Transformación, en particular con los casos de Napoleón Gómez Urrutia por un lado y por el otro Carlos Romero Deschamps. Uno, en la parte alta de la rueda de la fortuna, Napoleón Gómez Urrutia a punto de crear una nueva central obrera, y otro en la parte baja de esa rueda de la fortuna, Carlos Romero Deschamps, con acusaciones en su contra, un amparo que le otorgó un juez, pero que está pues prácticamente en el banquillo de los acusados. Sí, creo que junto con el Bester Gordillo del sexenio pasado, Carlos Romero Deschamps de alguna manera simbolizaban todo lo que estaba mal en el sindicalismo en México. Carlos Romero Deschamps lleva al menos 20 años, un poco más, en control del sindicato petrolero, que es un sindicato muy poderoso, y con base en lo que hemos podido conocer sobre la estrategia reciente del gobierno para combatir el robo de combustible, probablemente hay un nivel de involucramiento alto del sindicato en estos actos que permitieron elevar muchísimo durante el sexenio pasado el robo de combustible. En ese sentido, estoy contigo, pareciera todo indicar que Romero Deschamps será pronto procesado por la justicia mexicana, y creo que ante lo que estamos en este sexenio por lo menos el presidente ha hablado de democratizar los sindicatos. Yo creo que lo que estamos viendo con Napoleón Gómez Urrutia, no sé si democratizar o no, pero seguro ante lo que estamos es ante un intento por refrescar estas organizaciones sindicales y crear nuevos organismos que estén, digamos, más en sintonía con el gobierno federal. ¿A qué atribuyes tú esta diferencia de la vara con que se mide a líderes como el Bester Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia y a líderes como Carlos Romero Deschamps y otro sindicato como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace y deshace a su antojo sin que se aplique la ley? Creo que el problema es que los sindicatos se volvieron grupos de presión con gran poder político. De eso, vaya, no es de ahorita, sino de sexenios anteriores. Y los mecanismos para presionar al gobierno se volvieron esas acciones como muy radicales que vimos con la coordinadora y que estamos sufriendo de alguna manera en mayor o menor medida en Michoacán, ¿no? A pesar de que ayer hubo una liberación de las vías, pues lo que sí tuvimos fue que había un acuerdo previo con el gobierno estatal y de repente pues las vías seguían bloqueadas. Algo muy de la coordinadora, y que de repente había como una corriente aún más radical dentro de la coordinadora. Lo que creo que, insisto, puede pasar ahora es un intento del gobierno por la creación de nuevos organismos de trabajadores en los que ellos puedan influir mucho más que los organismos que existen actualmente. Pienso en la CTM, en la coordinadora, en el propio sindicato de petroleros que está al mando de Carlos Romero Deschamps. Y es que, de hecho, dice la CTM que ya veía venir esta nueva central a la que anunció Napoleón Gómez Urrutia. ¿Qué lectura le das a ello en el sentido, Ricardo, de un nuevo sindicalismo como el que prometiera en campaña el propio Andrés Manuel López Obrador? Pues, de momento lo que hemos visto es un intento, insisto, por refrescar el control político, pero no veo en la agenda para nada la democratización de estos organismos. Al final, la idea de un sindicato es que sea un organismo capaz de enfrentarse a los patrones en defensa de los derechos de los trabajadores, entendiendo que el patrón, el jefe de los trabajadores, tiene todos los incentivos para abusar de su posición y los trabajadores no tienen manera de contrarrestar ese abuso, y el sindicato es esa respuesta. Ese es un sindicato que sirve. Un sindicato capaz de evitar los abusos, capaz de hacer que se respeten los derechos de los trabajadores y tener aumentos proporcionales, etcétera. Yo lo que veo es que más bien estamos apostando a un control político mayor de los organismos sindicales, algo que vimos pasar, hace como 100 años, cuando se conformó anteriormente la CTM. Entonces, no sé si estamos viendo ese nuevo ejercicio político
pero pasado, digamos, a tiempos de la Cuarta Transformación. Es decir, que estaríamos hablando nada más de un cambio de forma, pero no de fondo, un cambio de nombre, pero no de actitudes, acciones, decisiones y de sistema sindicalista. Yo creo que tiene severas implicaciones políticas, pero que la única intención de hacerlo es política. No tiene en la mente la defensa de los derechos del trabajador. ¿Se puede considerar a Napoleón Gómez Urrutia como el adalid de este nuevo sindicalismo del que hablaba Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción sindical y con el corporativismo? O sea, todo parece indicar que él va a ser la figura que lo haga, y vaya, es ominoso, ¿no? La historia de Napoleón Gómez Urrutia, independientemente de si fue un perseguido político o no de gobiernos anteriores, que podría ser discutible, lo que creo que no es discutible es las desviaciones de recursos que eran parte de los trabajadores mineros y que no llegaron a ellos y que se quedaron atorados en el sindicato en control de don Napoleón Gómez Urrutia. ¿Y cuál es el futuro que avisoras tú al sindicato más grande de Latinoamérica, que es el sindicato magisterial, con el regreso del Bester Gordillo? Yo creo que va a tener una tendencia similar a lo que hemos visto en estos días, es decir, a su fragmentación. No pareciera ser que el Bester Gordillo en persona vaya a encabezar de nuevo el sindicato, sino más bien como una persona cercana a ella. Yo lo que veo es que más bien va a haber varios sindicatos de maestros, ¿no? Pareciera de repente que va a haber al menos 3. El CENTE, la CENTE con C, y esta nueva corriente aún más radical, por ponerle una etiqueta, o mucho más violenta tal vez en su tipo de reacciones. Porque por un lado está... Perdón. No, te escucho. Porque por un lado está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por el otro la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que si bien ambos son del mismo sindicato, una es la corriente, vamos a decir, democrática o contestataria hacia el sindicalismo, pero a final de cuentas aquí nos encontramos con un panorama en el que la CENTE tuviera, digamos, más ascendencia con el presidente que el CENTE. ¿Cuál sería para ti el final de estos dos gremios? Yo creo que van a seguir por caminos separados, porque fue lo que les ha funcionado en los últimos años y no tiene ya sentido unirse de nuevo. Y yo incluso podría predecir que veamos en la CENTE, en el sindicato grande, el sindicato que estaba en control del Bester Gordillo, otras fragmentaciones que lleven a la creación de otras pequeñas coordinadoras subnacionales, es decir, que tengan pocos estados, como le pasa a la coordinadora, que realmente tiene influencia en 4 o 5 estados. También a nivel de bases sindicales, el sindicato petrolero tiene corrientes que han presentado las denuncias en contra de Carlos Romero de Champs, una que data de 2016 y que fue ratificada la semana pasada por fraude, por lavado de dinero, por una serie de ilícitos en los que lo mantienen precisamente en la antesala de un juicio. Pero por otro lado están también las alas disidentes de otros sindicatos como el minero, que están solicitando también el enjuiciamiento de Napoleón Gómez Urrutia, pero pareciera que el panorama para estos dos sindicatos es muy diferente para las alas disidentes por la posición que ocupan sus respectivos líderes. Sí, en efecto, yo creo, coincidiendo plenamente contigo, yo creo que nos refleja como dos cosas claras. Una, esas disidencias expresan claramente el problema de que un sindicato no tenga mecanismos democráticos para procesar el conflicto. Es decir, que haya mineros quejándose del liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia y luego movimientos dentro del sindicato de petroleros para quejarse de los abusos de Romero de Champs, expresan lo que está mal en los mecanismos de representación de esos dos sindicatos. Uh-huh. Por el otro, volviendo, digamos, como a la cuestión política, yo lo que creo es que Pemex y todo lo que tenga que ver con Pemex es una particular obsesión de esta administración y, por tanto, estarán mucho más preocupados porque no haya movimientos disidentes en un sindicato como ese. Será interesante ver qué pasa si Carlos Romero de Champs realmente empieza un proceso judicial y es necesaria nombrar un nuevo liderazgo dentro del sindicato petrolero y si esto lleva a conflicto de estas disidencias y la creación tal vez de sindicatos aparte.
Uh-huh. Ricardo, buen día. Saluda Marcela Pámanes, con gusto. Para preguntar, ¿podemos inferir que el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a un personaje como Napoleón Gómez Urrutia, o la posibilidad del regreso de la maestra Elbester Gordillo, son de alguna manera apoyos totales a las guerras que traen cada uno de ellos casi prácticamente en lo personal contra, por ejemplo, Gómez Urrutia, contra las mineras mexicanas, específicamente con dos, con Grupo México y con Grupo Peñoles? Estoy de acuerdo. Si me permites matizarlo un poquito. Claro. Yo diría que el presidente López Obrador, no sé si es un apoyo total, lo que sí es que parte de la estrategia de control político del presidente López Obrador, como lo fue cuando era jefe de gobierno y como lo hizo de alguna manera como coordinador de Morena, es traer contigo a posibles opositores de grupos fácticos, ¿no? Pareciera que, digamos, de alguna manera las mineras no tenían a ojos del observador un contrapeso claro, y el traer a Napoleón Gómez Urrutia de vuelta a la escena política, lo que hace es crear un contrapeso claro que le permite negociar con estas empresas. Creo que tiene una lógica siempre muy política esta idea de tener contrapesos a los poderes fácticos dentro del escenario político para poder negociar y presionar. Aunque eso signifique un poco menguar esta lucha anticorrupción con la que ha enarbolado su campaña y ahora el inicio de su gobierno. Digo, me refiero a las acusaciones tan serias que hay contra Napoleón Gómez Urrutia de manera muy particular, y también las acusaciones de corrupción por las que estuvo en prisión Elbester Gordillo. Sí, creo que lamentable, digamos, la corrupción en el respecto al sindicalismo es más retórica, ¿no? Si analizando la estrategia general para combatir la corrupción a nivel gobierno federal, hay un montón de problemas y salvedades que nos preocupan, como lo hemos discutido anteriormente. En el sindicalismo me parece que sí es completamente retórica y que simplemente se trata de la apuesta por incrementar el control político del gobierno federal y concretamente de la persona del presidente en términos de la política de los trabajadores. Ajá. Voy de acuerdo, porque finalmente Napoleón Gómez Urrutia, así como tiene detractores, así tiene a quienes lo siguen, y lo siguieron en el autoexilio en Vancouver, que por cierto no vivió nada mal, ¿no? Finalmente la persona a la que nos referimos es millonario. ¿Había necesidad de hacerlo senador, o esto tenía que ver con el fuero? Aunque bueno, ya sabemos que el fuero ya está en otras condiciones, sobre todo para el presidente, ¿no? Pero bueno, ¿hay necesidad de políticamente armarlo? Sí, creo que la idea era precisamente fortalecerlo, como no creo que sea un tema como de darle el fuero, sino era más cuestión de regresarlo a la escena política para que tuviera, digamos, los elementos para presionar a estos otros poderes fácticos. Y otra, digamos que a partir de lo que nos hemos enterado en el último mes, pareciera que también tiene bajo su responsabilidad ahora el intento de crear una nueva central de trabajadores que, digamos, sustituya a la CTM. Todo parece indicar que así ya va. Al Congreso del Trabajo, sí, de una manera muy particular. Ahora, estos nombramientos o asumir estas responsabilidades desde el sindicalismo y desde la política garantizan mejores condiciones de vida, por ejemplo, para los trabajadores mineros, de manera muy particular, porque aquí en Coahuila, como tú sabrás, pues nosotros es un tema que desgraciadamente lo hemos disfrutado, pero también lo hemos sufrido, ¿no? Y disfrutar es un decir, porque por ejemplo hay lugares donde verdaderamente quienes rigen el lugar son los propietarios de las mineras y son los que dicen cómo se viva y a qué hora se viva, pero también esta situación de los pocitos que explotan carbón, de pasta de conchos que no se olvida, por supuesto, vinculado con esto Grupo México, y entonces pues esta situación tan particular que viven los trabajadores mineros. Y además que Pasta de Conchos fue de alguna manera el detonador que llevó a Napoleón Gómez Urrutia eventualmente a exiliarse en Vancouver, ¿no? Eso es parte, creo que eso expresa el problema. Los pocitos es un desastre. No, los pocitos son lugares súper peligrosos, prohibidos en el resto de los países mineros, y que además normalmente emplean menores de edad o mujeres en condiciones no igualitarias por el tipo de
la justificación, según entiendes, como que necesitas manos chiquitas para poder alcanzar los lugares más recónditos, ¿no? Uh-huh. Que no tengamos una regulación clara sobre eso, orientada a garantizar la seguridad de los trabajadores, expresa claramente que el sindicato no tiene la preocupación, no está en sus preocupaciones centrales el bienestar de los trabajadores, sino que son más una herramienta de control político. Y pues no hemos visto, al menos en la agenda pública ahorita, una discusión que gire sobre esos temas, y más bien están girando sobre estos nuevos esfuerzos por crear nuevas estructuras y nuevos organismos, cuando no está resuelto el problema de los trabajadores, que creo debería ser la preocupación principal de un sindicato. Claro. Muy bien, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Es un gusto estar todas las mañanas que sea posible con ustedes. Buen día. Gracias. Buenos días.